Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me estoy dando cuenta que ahora estamos en jueves y se está yendo otra semana y nosotros seguimos con Gálatas, ¿sí? Estamos profundizando, estamos tratando de entender esta epístola que como siempre yo estoy pensando mucho en el autor porque me ayuda mucho a compenetrarme en el texto, ¿no? Qué trabajoso debe haber sido para Pablo con esta situación, porque en realidad les estaba escribiendo especialmente por el tema de que se estaban dejando llevar por los judaizantes, ¿sí? Por aquellos que querían que a los gentiles les hicieran cumplir toda la ley, circuncidarse y seguir con todos los ritos. Y entonces ese era el objetivo principal, pero como pasa con Pablo en sus cartas, él toca algo y lo abre al Evangelio, y entonces vuelve a decir, ¿no? Como el final de Gálatas 2:20 que vimos ayer, o antes de ayer, ya no me acuerdo, no, ayer creo que fue, cuando vemos con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿no? Y que termina en el Hijo de Dios, quien me amó, dio su vida por mí, y abre el Evangelio siempre, ¿no? Ese es un tema también para leerlo con entendimiento, el tema de que dentro de una enseñanza se abre otra y a veces otra. Por eso lo estamos leyendo tan lentamente para poder captar toda la enseñanza, todos los significados. Hoy estoy acá con 3 Biblias. En realidad, 2 son de la misma traducción, pero estuve mirando un dato que lo voy a dar ahora enseguida, que está en la Biblia de la Nueva Reforma, que es la traducción en la Nueva Versión Internacional, igual que esta que yo sigo. Pero además estuve mirando para ver alguna otra manera, alguna otra versión, ¿sí? Una Biblia bastante nueva de los, no sé, últimos 7, 8 años quizás, que se llama la Biblia de nuestro pueblo, que en realidad es la Biblia del peregrino, ¿sí? Una Biblia que viene de España, que es de tradición católica, pero por supuesto el Nuevo Testamento está igual y tiene unas notas de aplicación muy lindas, y muy lindo también el texto. Ayer leímos el arranque de Pablo cuando les dijo Gálatas torpes, ¿no? Y acá tenemos Gálatas insensatos. No me acuerdo de qué decía Reina Valera, pero me parece. ¿Quién los ha seducido a ustedes, ante quienes fue presentada la imagen de Jesucristo crucificado? Es muy linda esta traducción. Bueno, en algún momento vamos a ir leyendo algunas partes. Pero bueno, hemos pasado, ayer llegamos hasta, ya ni me acuerdo hasta qué versículo llegamos ayer, pero creo que llegamos a 3:15, y quiero volver a 3:11, porque en 3:11 donde dice, ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Y como está diciendo tanto esto, lo pasé de largo. Ese es el famoso versículo de Gálatas que está en Efesios también, y que viene de Habacuc, Habacuc 2:4, el justo vivirá por la fe. En el Antiguo Testamento esa era una revelación impresionante, decir, el justo vivirá por la fe, no por el cumplimiento, no por la religiosidad. Y entonces, por eso me acordé y fui a la Biblia de la Reforma, que la tengo acá, que en medio del texto de la traducción de la Biblia tiene párrafos de Martín Lutero. Y fíjense, es un texto testimonial. Dice Lutero, con respecto a Gálatas 3:11, aquí sentí yo que había nacido de nuevo, habiendo encontrado una puerta ancha y abierta para entrar en el paraíso. Y desde entonces
empecé a mirar la Sagrada Escritura con otros ojos y de un modo enteramente diverso a las épocas anteriores. Así, en mi imaginación, recorrí en un momento toda la Biblia según me podía acordar de ella, recordando especialmente e interpretando los textos que se referían a la salvación por la fe. Y así como antes había llegado a aborrecer estas palabras, la justicia de Dios, había llegado a aborrecer las palabras, la justicia de Dios, con toda mi alma, ahora me parecían las más hermosas y consoladoras de toda la Biblia. Y este texto de la epístola de San Pablo fue, en verdad, la verdadera puerta del paraíso para mí. Firmado Martín Lutero. Ese cura, ese sacerdote católico, servidor en Alemania de la iglesia, pero que empezó a sentirse atormentado por ver cómo se vendían esas disposiciones, ahora no me olvidé cómo se llamaban, pero por las cuales pagando, uno iba ganando pasitos, escalones hacia el cielo y ganaba así la salvación. Y entonces la fe, por gracia, era una cosa que para él, que estaba metido en todo eso, dice que la idea de la justicia de Dios era algo, eso de que la aborrecía, creo entender que era algo ajeno, porque la cosa era cumplir. ¡Qué barbaridad! Por eso, eso pasó en el 1500, en 1517, Martín Lutero clava en las puertas de una de las iglesias famosas ahí de Wittenberg, 17 puntos en los cuales básicamente está explicando todo esto para los feligreses cristianos católicos que habían reducido su fe, su religión, a cumplimiento de cosas religiosas. Bueno, me encantó haber leído en una de las cosas interesantes de la Biblia de la Reforma, que ustedes la conocen porque Nodres los lunes se la muestra. En cada capítulo tiene algún párrafo de Martín Lutero, pero donde no es un aporte teológico. La mayoría de las veces cuenta lo que él descubrió y lo que él valorizó, que hasta ese momento de descubrir en la carta a los Gálatas, esa verdad que él dice, le abrió las puertas al paraíso. Miren qué expresión fantástica. Bueno, y acá estamos en esto, ¿no? Parados en esto. El apóstol Pablo, tantísimos años en el primer siglo, mostrándole a los cristianos que ya empezaban a tener torceduras para el cumplimiento, para cumplir ritos y todo eso. Y lo está explicando con mucho denuedo, afán, lentamente, ¿no? Yo espero que ustedes no se cansen. Para mí el leerlo en voz alta hace que sea muy fácil leerlo, ¿sí? Hay que leer en voz alta. Bueno, llegamos al 15. Hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Parecía abogado, pero la preparación de Pablo era impresionante. Está hablando como un abogado. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes como refiriéndose a muchos, sino a su descendencia, dando a entender uno solo que es Cristo. De manera que, fíjense que acá está dando en el siglo I la interpretación de Génesis 12. Lo que quiero decir es esto. La ley, que vino 430 años después, no anula el pacto que Dios había ratificado previamente, desde Abraham
hasta Moisés. No anula el pacto que Dios había ratificado. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa esta que Dios le dio, bendeciré a tu descendencia. Pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham, mediante una promesa. Y acá está lo de gratis. Y acordémonos que gratis va a gracia. Bien, voy por el 19, 3:19. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia, Cristo, a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte. Y sin embargo, Dios es uno solo. Este tema de los ángeles y mediador y todo eso, libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, es una carta en la cual el primer y segundo capítulo ahí menciona varias veces a los ángeles, si alguna vez nos metemos a estudiarla así. Pero bueno, por ahora lo dejamos, pero él está añadiendo elementos y elementos. La ley se promulgó, no hace falta mediador y si hay una sola parte, y sin embargo Dios es uno solo. La ley la dio él solo. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado para que, mediante la fe en Jesucristo, lo prometido se les conceda a los que creen. Acá pone ley enfrentada a promesa, ¿no? Estoy viendo todas las cosas que fui sacando. Sigue la argumentación. El género literario de esto es la epístola, la carta. Pero dentro de la carta, acá ya no tenemos ni consejo, acá tenemos un argumento. La enseñanza básica, central, lo que es la doctrina del cristianismo, está aquí enseñada con sumo cuidado, con repetición y dándole vuelta, pero tomando el elemento de la argumentación. Por eso es importante que uno vaya entendiendo los argumentos. Leo el 22, yo el 22 en mi Biblia le he puesto una estrellita como ojo muy importante. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo, lo prometido se les conceda a los que creen. Se dan cuenta que acá desapareció en esta afirmación el cumplimiento de la ley para limpiar los pecados con los cabritos, con los animalitos, con la sangre derramada. Ahí para borrar las transgresiones y los pecados. La Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado. ¿Para qué? Mediante la fe en Jesucristo, lo prometido se les conceda a los que creen. La promesa. Y la promesa era de que los justos vivirían por la fe. No los que son buenos, los que dicen yo soy bueno y no necesito creer. No, los justificados por la muerte y resurrección de Jesús. A ver si sigue dándole otra vuelta. Antes de venir esta fe, ahí vuelve atrás porque yo creo que Pablo tenía algo de decir, no entienden. Eso es como los predicadores que predican muy largo y vuelven a explicar y le dan una vuelta. Y seguramente les viene bien a muchos. Antes de venir esta fe, la fe en Jesucristo, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía. Ahora me acuerdo, en Reina Valera dice nuestro ayo, guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía.
¿Me dejan leer en esta traducción católica? A ver cómo dice, 3, 24, 25, a ver. Pero no, leo desde el 23. Antes de que llegara la fe, éramos prisioneros custodiados por la ley hasta que se revelase la fe futura. De modo que la ley era nuestro guía, dice guía igual, hasta que viniera Cristo y fuéramos justificados por la fe. Pero al llegar la fe, ya no dependemos del guía. Por la fe en Cristo, todos ustedes son hijos de Dios. Y el 26 dice acá, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Qué excelente es esta traducción, casi igual, pero se la ve muy ligera, es muy linda, se llama la Biblia del Peregrino. Bueno, entonces en el 26 acá se relaja porque acá viene no creo, sigue, pero se relaja en cuanto a un enunciado positivo. Todos ustedes son hijos de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. ¿Dónde usó Pablo esta misma figura? En Efesios, en Colosenses, cuando habla de la nueva vestidura. Ya no hay, lo que viene acá. Por favor, marcar 3:28. El mundo desde la modernidad, siglo XX, XXI, no hace más que estar abriendo y peleando y destapando derechos por todos lados, derechos, igualdades y no discriminaciones, sobre todo en el último tiempo, pero ya todo, por lo menos después de la mitad del siglo XX. Fíjense lo que ya decía la Biblia en el siglo I. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. De manera que esto es, en Cristo Jesús, todos son iguales, no hay divisiones, no hay diferencias. Por supuesto que la segunda parte es la fundamental, porque de dónde han salido las peleas, los sometimientos, las esclavitudes de la humanidad que no tenía a Jesucristo como su Dios y como el dueño de su vida, ¿no? Pero en la Biblia, yo me acuerdo la primera vez que leí eso de que ya no hay hombre ni mujer. Son todos ustedes uno solo en Cristo Jesús. No hay judío, ni griego, esclavo, ni libre. ¿Cuánto tardó en llegar a eliminar la esclavitud? ¿Cuántas batallas, peleas y guerras en los grandes países del mundo para eliminar la esclavitud? Acá no se la pudo, yo creo que Dios no quiso el intento de eliminarla porque no se hubiera comprendido. La mentalidad del mundo es que había uno sometido, uno que mandaba y otro que estaba sometido, en la casa y en las organizaciones humanas. Sin embargo, estaba plantada la semilla porque delante de Dios todos son iguales. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Acá cierra todo este pensamiento que él había seguido ya con menos enojo, ¿no es cierto? Creo que con menos enojo y redondeándole la convicción para que entendieran que en Cristo había una promesa cumplida, había un propósito de Dios, ¿sí? Y tenía que haber fraternidad y hermandad, no querer los judíos someter a los gentiles. Bueno, vamos al 4, hasta donde lleguemos, tenemos un poquito todavía. En otras palabras, Pablo no le puso capítulo 4, él seguía escribiendo y escribiendo.
En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por el padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Paro acá y tengo alguna anotación, porque esa frase principios de este mundo la vuelve a copiar, a poner Pablo en la carta a los Colosenses, como aquellas cosas, incluso, a ver, yo lo anoté, para los gentiles, los paganos, esa idea de principios de este mundo eran poderes espirituales. Ellos que tenían tantos dioses, especialmente los griegos, después los romanos, deidades que controlaban los astros y determinaban la suerte. A eso se le llamaba, los principios de este mundo, eran las cosas con las que la gente se regía. Tengo alrededor de mi casa varios lugares donde se hace tarot y se lee y se busca, y el horóscopo sigue siendo algo, sí, que sigue rigiendo, aunque sea hecho por un periodista que se mata de la risa las cosas que pone, pero también hay estudios serios y gente que cree que todo lo de la astrología es serio, científico, y a todo eso, en este tiempo, y especialmente por el apóstol Pablo, se habla de los que están regidos por los, vuelvo, principios esclavizados, dice, por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, cuando llegó el momento, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Acá ya cambió toda la cosa, porque cambió cuando vino Jesús, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos de Dios. Acá aparece la palabra adopción por primera vez. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Esto aparece en Romanos 8. Acuérdense que Abba era una forma cariñosa, como si fuera para nosotros papito. Hijos adoptados. Y entonces clamamos el espíritu. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Acá tenemos la Trinidad otra vez. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. ¿Dónde estaba heredero? Mucho en Efesios, sobre todo, que lo hemos escuchado tanto la enseñanza del pastor Carlos a la mañana. De manera que acá va restituyendo la imagen del cristiano, hijo de Dios, adoptado y heredero. Y lo une con toda la otra enseñanza desde Abraham. Ahora cambia, y se dirige, es decir, ya esta última parte, como que era una enseñanza doctrinal, dice, antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Está hablando de los gentiles, de los paganos gálatas, ¿no? Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, eso es una maravilla, de aquello que es tan claro en la Biblia, que antes de buscar nosotros a Dios, Dios nos ha buscado. Pero acá dice, Dios los conoce a ustedes. ¿Cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos, de esos principios? Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Acá, esto para los judíos gálatas. Esas otras ataduras
¿De qué? Dice días de fiesta, meses, estaciones y años. Temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano. Hermanos, yo me he identificado con ustedes. Les suplico que ahora se identifiquen conmigo. Así que de torpes e insensatos que les dijo antes, ahora dice, identifíquense conmigo. No es que me hayan ofendido en algo. Acá está diciendo, no crean que me enojé. Como bien saben, la primera vez que les prediqué el Evangelio fue debido a una enfermedad. Y acá vamos a trabajar con esto mañana, vamos a volver a agarrar el mapa, porque a ver, ¿cómo es que Pablo les predicó? Vamos a tratar de encontrar algunos detalles que nos faltan en la geografía del siglo I. Entonces, la primera vez que les prediqué fue debido a una enfermedad, y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. No se sabe exactamente qué es lo que pudo haber sido esa enfermedad, pero estando con ellos. Al contrario, me recibieron como un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Me consta que, de haberle sido posible, se habrían sacado los ojos para dármelos. De ahí se deduce, hay muchos comentaristas que dicen que es posible que Pablo tuviera una enfermedad en la vista. Hay algunos finales de cartas que dicen, miren con qué grandes letras les escribo, o pongo este saludo de mi propia mano, como si fuera que todo lo otro no lo pudo escribir él. Se habrían sacado los ojos para dármelos, y ahora resulta que por decirles la verdad me he hecho su enemigo. Esos que muestran mucho interés por ganárselos a ustedes no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Está bien mostrar interés, con tal de que ese interés sea bien intencionado y constante, y que no se manifieste solo cuando yo estoy con ustedes. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, cómo quisiera estar ahora con ustedes y hablarles de otra manera, porque lo que están haciendo me tiene perplejo. Falta para terminar el capítulo 4, pero ya se nos acabó el tiempo. Ahora fíjense con la ternura que termina hablando después de haber empezado tan duramente. Pero evidentemente Pablo era muy temperamental y primero era un furor porque se estaban dejando llevar, pero ahora fíjense quiénes son los que se están aconsejando y dice, ¿cómo quisiera estar con ustedes y hablarles de otra manera? Pero ya se suavizó, ya ahora está hablando con toda la ternura. Dice, lo que están haciendo me tiene perplejo. A ver, ¿puedo leer en el 20 de la otra traducción? A ver qué dice. Es 4:20. A ver, 4:20. Quisiera estar allí ahora mismo para cambiar el tono de voz, porque ya no sé qué hacer con ustedes. Es más actual esta traducción, ¿sí? Bueno, lindísimo, cuando uno puede tener distintas traducciones para que le llegue a los oídos y a la mente todo el verdadero calor que tiene una carta como esta. Cerramos la Biblia, gracias a Dios. Vamos a ver si pronto puede estar Elsa con nosotros. Le mandamos un cariñoso saludo. Todavía falta algo más en su tratamiento, pero esperamos que pronto vuelva a retomar los jueves de los profetas. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Que Dios los bendiga muchísimo.